te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a estudiar el libro de Segundo de Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 8. Capítulo 8, desde el versículo 16. Desde ahí vamos a empezar hoy. Pero vamos a recordar que habíamos visto. Primero habíamos visto los bienes de la tsunamita devueltos, ¿no? Al final, esta mujer que había tenido el deseo de servir al profeta Eliseo, ¿se acuerdan, no? Que ella le preparó una habitación con su esposo, con el único fin de servirle. Ella no esperaba nada. Ella vivía bien, tenía todo. Inclusive Eliseo le dijo: ¿querés que te recomiende con el rey? No necesito. Yo estoy contenta por servir al siervo. Es una manera de mostrarnos que en su corazón simplemente tenía esa satisfacción de saber que hay todavía alguien que lleva el mensaje y atenderle. Y como recompensa, Eliseo quería hacer algo por esa mujer y oró por ella, y después de un año ella tuvo hijo porque su marido ya era mayor, dice. Su marido ya era mayor y había la probabilidad de que no tenga más hijos, pero tuvieron un hijo. Y finalmente, ¿qué pasó con ese niño? Se había enfermado y murió, ¿no? Eso fue una prueba. Hasta el propio Eliseo no entendió por qué ocurrió eso. Hasta él pensó: ¿por qué ocurren estas cosas, no? Entonces muchas veces los pastores, los siervos, tienen el mejor deseo para las personas, pero ocurren las cosas y porque el Todopoderoso permite, ¿no? Algunos le preguntan: ¿por qué pasa esto, pastor? ¿Por qué sucede? De picón de Oraima, pero muchas veces tampoco hay respuesta. Y muchas veces el pastor quiere tener toda la respuesta. Bueno, debe ser por esto, debe ser por aquello. Pero aquella vez vimos que ni siquiera Eliseo sabía por qué ocurrió. Pero sí pudimos ver que él se fue, se arrodilló, oró al Todopoderoso para darle otra vez la vida a este niño. Y bueno, en aquella vez ocurrió eso. Después Eliseo le dijo a esta mujer que iba a venir tiempos de angustia, tiempos de hambre en la tierra de Israel, y que se vaya a vivir en otro lugar. Y ella tuvo que dejar su tierra, abandonar su tierra. Y al irse en Filistea se fue. El gobierno confiscó todos sus bienes, toda su propiedad. Entonces se quedó sin nada. Pero ¿se acuerdan que Giezi se hizo secretario del rey? Él le comentó que hubo una persona que su hijo había muerto y que Eliseo le revivió. Entonces el rey quiso que esta persona, si es que vuelve o aparece, que se le restituya todas las cosas. Y así nosotros podemos ver que una persona simplemente tenía el deseo de hacer la voluntad del Padre, de servir al Padre, y el Padre estaba pendiente de su situación, de sus problemas. Las cosas es que algunas veces las personas tienen ese concepto de que el Todopoderoso es como su secretario, que le tiene que servir, le tiene que dar todas las cosas. ¿Por qué no me da a mí? Pero nosotros vemos que Él es un rey, Él es un soberano. Y el rey lo que busca de su súbdito es precisamente lealtad. Eso es lo que busca. La lealtad, ¿cómo se sabe? Cuando uno está pendiente. Eso es lealtad. Una vez ¿se acuerdan de el rey que quería saber quién de sus súbditos era leal? Y ¿qué era que hizo? Dijo que iba a descubrir quién era más leal cuando le daba una semilla, y el que cuidaba bien la semilla tenía que traer después de un tiempo ya floreciendo. Tenía que estar ya como flor, ¿no? Y el que no traía floreciendo su semilla, quiere decir que era un súbdito ileal.
un súbdito falso. Entonces le dio a sus siervos, a cada uno le dio una semilla, pero antes él esa semilla había tostó, entonces ninguna de esas semillas servía, pero les dio. De a cada un tiempo tienen que traerme todito sus semillas en su planterita floreciendo. Y finalmente se fueron ellos ahí, regaban, plantaban, cada uno se esforzaba. 15, 20 días intentaron con todo, pero se dieron cuenta que no había caso. Entonces ya estaban desesperados. ¿Y qué se fueron a hacer? Se fueron a comprar nomás unas flores, cada uno comprar la flor más linda, la más linda. Prepararon para ese día. Después llegaron todos ahí con sus... el rey llegó ahí lleno de flores. Mire señor, mire, cada uno con sus flores más grandes, ¿no? Todos estaban felices de presentar sus flores al rey. Después cuando el rey llega un muchacho, un jovencito. Habrá tenido 9 años por ahí. Y vos estabas llorando. ¿Por qué llorar, niño lejos? Y porque yo intenté, regué, me esforcé, pero no salió nada. Dijo. No quiso salir nada. Entonces creo que yo soy el siervo más, ¿cómo se dice? Ileal. Hace gato, es terrible. Josué. Cuidado. Llevarle no, que veo Júpiter. Él piensa que es bufanda. Él piensa que es bufanda, Júpiter, pues te oye Moina. Bueno, entonces, al final ese niño, ¿por qué él trajo su plantera así? Porque él pensó realmente que yo no soy fiel. Porque intenté y fracasé. Entonces todos le miraban con desprecio, miraban un poco, qué bárbaro este mita. Y cómo lo que no pudo ser como nosotros, miraban nuestras flores. Pero nosotros sabemos cuál es la verdad. El rey sabía cuál era la verdad o no. Entonces el rey le felicitó a todos. Todos son leales. Pueden retirarse a sus casas. Ya comprobé que todos son leales. Pero vos de mitad te vas a quedar acá. Llévenle a ese adentro. Entonces todos se fueron aparentemente felices, contentos. Pero después el rey le felicitó personalmente a esa persona. Vos sos realmente el único que sos leal. ¿Por qué? Porque ninguna de estas semillas funcionaba. Entonces el único que con sinceridad se acercó. No, eso es lo que la Biblia en el libro de Reyes nos quiere enseñar. Esa historia, aunque ya se ha contado muchas veces, pero al leer todo el libro de Reyes vamos a ver que eso es lo que busca, la lealtad. Y nosotros vamos a encontrar acá constantemente traición, engaño, falsedades a los reyes, al sistema. Bueno, y después vimos acerca de el otro personaje, Asael, que era el siervo del rey Ben-Hadad, y que un día él fue ungido por Elías. En el pasado ya había sido ungido de que él iba a ser un día rey, pero esta vez Eliseo viene y confirma esa unción. Eliseo se va a Damasco y confirma esa unción, y también le dice que va a causar mucho daño a su pueblo. En el versículo 13, y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y él respondió Eliseo, el Eterno me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, y el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Bueno, ya habíamos visto entonces esto que ocurrió. Y finalmente Asael fue rey. El versículo 15, el día siguiente tomó un paño y lo metió en el agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Asael en su lugar. Y a partir de ese momento, el imperio sirio, el país sirio se cambió en imperio sirio. No se confundan con el imperio asirio, ese es otro, ¿no? Que está surgiendo también, está surgiendo. Pero a partir de este momento, Asael va a tener solamente un deseo: atacar y destruir a Israel. Bueno, pero mientras tanto, ¿qué ocurre en Judá? Hasta aquí, como parece que hay una pausa en Israel norte, y volvemos a Judá. Vamos a ver otra vez qué ocurre en Judá.
Versículo 16. Reinado de Jorán de Judá. En el 5.º año de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Parece toda una trabalengua, ¿no? Jorán, rey de Israel, Josafat gobernó Jorán. Entonces vamos a tratar de explicar bien. Entonces, dice que en el 5.º año de Jorán. ¿Quién es este Jorán? Ahí dice hijo de Acab, rey de Israel. Este Jorán es el rey que ha estado participando en todo este acontecimiento desde que Elías, la parte final de Elías y más que todo sobre Eliseo, el que era rey durante todo el periodo que Eliseo estaba viviendo. Y dice que siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Josafat se enfermó, tuvo una enfermedad grave que no pudo gobernar más. Entonces él se fue a descansar en un lugar y en su lugar, pero no siendo rey, sino como corregente, se dice, corregente, sustituto mientras el rey se recupera. Fue su hijo que se llamó Joram. No sabemos por qué le puso él a su hijo Joram. Puede ser que haya sido en honor a su amigo Acab, porque Josafat en la antigüedad era amigo de Acab. ¿Sabían? ¿No? Ellos habían ido a pelear juntos contra los moabitas y ahí había muerto Acab, ¿no? Entonces puede ser que en honor a Acab, su amigo, porque ellos habían hecho parentesco, le puso a su hijo también nombre Joram. Entonces el hijo de Josafat también se llamaba Jorán. El hijo de Acab, ¿cómo se llamaba? Jorán. Entonces Acab y Josafat, los dos tenían un hijo, o sea, cada uno le puso a su hijo el nombre Joram. Eso puede ser, no es raro, ¿no? Es normal. Puede ser, ¿no? Como los dos se llaman Juan, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hijo que se llama Juan, y mi hermano Juan Carlos tiene también un hijo que se llama Juan. Y él se llama Juan también, un montón de Juan allá. Bueno, ahora vamos a ver un poco, vamos a analizar, vamos a recordar otra vez acerca de estos reyes, porque no tenemos que olvidarnos. Punto 16. Dice, Joram, rey de Israel. Este es el rey de Israel, el rey número 10 de Israel. El rey número 10. Rey de Israel y segundo hijo de Acab y Jezabel. Sucedió a su hermano Ocosías y reinó 12 años. 853 a 841 antes del Mesías. Entre los reinados de Josafat y su hijo también llamado Joram. Después, reyes de la casa de Judá. Mientras Jorán de Israel reinó, mientras reinaba Josafat y Jorán, reyes de Judá. Aunque fue malvado, no lo fue tanto como sus padres, Acab y Jezabel. Quitó los baales que su padre había puesto, pero no la adoración y las imágenes de los becerros de Jeroboam I. Eso ya habíamos compartido varias veces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Jeroboam y su primer hermano, que fue el rey Ocosías? Ocosías seguía la costumbre de Jezabel y de Acab, pero Joram decidió alejarse de Baal. Alejarse, pero su mamá el pecado de Jeroboam, que después le acusó a Eliseo, es que él no seguía a Baal, pero su mamá sí. Su mamá seguía corrompiendo al pueblo y él no le decía nada. ¿Se acuerdan que hubo un rey en Judá también, no me acuerdo cómo se llamaba, que su mamá era también adoradora de ídolos y su papá su hijo vino y destruyó todo su altar? Bueno, eso tenía que haber hecho también Joram, pero no hizo. Entonces, ¿dónde estábamos? A la muerte del rey Asa le sucede su hijo. Ahí estamos. Este ya es el rey Josafat, ¿no? Rey Josafat. A la muerte del rey Asa le sucede su hijo Josafat, quien tenía 35 años y reinó por 25 años, 872 a 841 ante el Mesías. El rey Asa había comenzado una época de amistad entre Israel y Judá, quienes no habían cesado de pelear entre sí desde la muerte de Salomón. Josafat y Acab
rey de Israel, celebraron una alianza que culminó con el matrimonio de Atalía, hija de Acab, con Joram, hijo de Josafat. Al principio el arreglo pareció muy promisorio, pero habría de resultar fatal. Durante su reinado intervinieron varios profetas, Micaías, Jehú, Hazaliel, hijo de Zacarías, Eliezer. Se dan cuenta que en el reino de Judá había más profetas, más hombres de Dios. A pesar de la advertencia del profeta Micaías, fue el que le dijo para no ir a la guerra, ¿se acuerdan cuando murió Acab? Josafat salió juntamente con Acab contra Ramot de Galaad. Ahí termina. Entonces, vimos sobre sobre Joram y sobre Josafat, los reyes de Judá y de Israel en este tiempo. Son los que está hablando ahí en este versículo. En el 5.º año del rey de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá. Volvamos a los textos. Ya sabemos quiénes son esos reyes. 17. De 32 años era, pero ahora vamos a hablar de Joram de Judá. Joram de Judá. No se están confundiendo, no. Bueno, voy a explicar otra vez. Existe ahora mismo el rey en Israel. ¿Quién es? Ahora mismo, en este tiempo. ¿Quién es el rey de Israel? Joram. ¿Sí o no? El rey de Israel es Joram, hijo de Acab. Y en Judá no ha muerto el rey Josafat, pero se ha enfermado. Entonces ha ocupado el puesto, ¿quién? En Judá, ¿quién ha ocupado el puesto? Joram también. Pero ese no es Joram, hijo de Acab. Es Joram, hijo de Josafat. ¿Está claro, no? Entonces, increíblemente, en un mismo tiempo estuvieron reinando tanto en Judá como en Israel dos reyes que tenían el mismo nombre. Eso es importante, ¿no? Entender. Eso para que no nos confundamos. Imagínense cuando uno lee la Biblia. A ver. Bueno, ahí está. Joram de Israel y Joram de Judá. Bueno, ahora volvamos a versículo 17. De 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén. Y vamos a ver qué dice ahí. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Anduvo en el camino de los reyes de Israel. Pero vamos a ver por qué. Josafat fue un rey justo. ¿Se acuerdan cuando Joram y Josafat estaban yendo para pelear con los moabitas, creo? Y le encuentran a Eliseo cuando estaban por morir de sed. Y Eliseo dice, si no fuera por Josafat, yo no te hablaba, le dice a Joram. Entonces, Josafat siempre fue un rey respetado. Pero ¿por qué su hijo fue diferente? Y atiendan bien por qué, según la Escritura. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Ahí habla que se casó con la hija de Acab. Por cierto, ¿cómo se llama la hija de Acab? Atalía. No se olviden de ese nombre, ¿no? Porque es un personaje, un personaje que no hay que olvidar. Entonces, Atalía, según cuenta la historia, estaba muy conectada con los secretos y con las hechicerías que hacía su mamá. ¿Quién era su mamá de Atalía? Jezabel. Y su papá, rey Acab. Entonces, ellos eran muy compinche. Y entonces tenían muchos conocimientos de brujería, de magia. Se dice que el matrimonio se hizo porque en aquella época había tantos enemigos que el rey Josafat pensó, la mejor manera de que nosotros como hebreos tengamos fuerza contra nuestro enemigo es que nos unamos. Entonces, ¿qué mejor manera de unirnos que nuestros hijos se casen? Porque al casarse dos hijos, las familias se unen. ¿Es así o no es así? Una vez que se casa
tu hijo con la hija de aquella familia, vos ya le conocés, el otro ya son parientes, se habla. Entonces, ahí ya hubo un parentesco entre el norte y el sur. Y ahí acabó la guerra. ¿Se acuerdan que cuando empezamos recién, constantemente era guerra, Judá, guerra, Israel, guerra, Judá, guerra, Israel? El rey de Israel antes quería destruir nomás a los judíos, pero el rey Josafat fue inteligente. Creemos que fue inteligente, pero realmente no fue inteligente, ¿no? Porque sin darse cuenta hizo que su hijo se case con una bruja, una persona que no respeta al Todopoderoso. Una persona, entonces acá se puede decir, había todos los arreglos, había todas las condiciones, pero no había temor del Todopoderoso. Si una persona se une en yugo desigual, dice eso, ¿no?, con una persona que no respeta al Todopoderoso, ya sabe ya cómo va a ser su vida. Va a ser un caos, va a ser un desastre, no va a tener paz. Y miren cómo fue la vida de este Joram, de Judá. Empezó a vivir con los pecados de su esposa, que heredó de su suegra. ¿Sí o no? Terrible, ¿no? Terrible. Y no podía controlar. Imagínense el desastre que había en ese país. Versículo 19. Con todo eso, el Eterno no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. A pesar de que, imagínense que la Escritura dice que a pesar de que Joram vivía en pecado, vivía desastre, el Eterno no quería destruirle. Le consideraba otra vez, no por él, por amor a David. Miren lo que dice en ese texto ahí en Perpetuamente, Primera de Reyes capítulo 11, 36, ¿no? Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Se refiere a el rey David. Ahora vamos a ver el punto allá arriba, 18. Segundo libro de Crónicas. Ahí nos habla un poco acerca de lo que ocurrió con el rey Jorán en sus tiempos. Y esto es una cosa medio sospechosa. Para esta época, supuestamente Elías ya se fue al cielo, o ya se murió, o ya no está, o algo pasó con él. Pero acá hay una carta misteriosa que se le dirige al rey Jorán de Judá. Rey Jorán de Judá. Segunda Crónica 21:12. Y llegó una carta del profeta Elías. Así dice, ¿no? Mamá, Elías y carro de fuego. Pero de repente llega una carta del profeta Elías que decía: el Eterno, el Elohim de Israel y el Elohim de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ven, está recordando a Josafat, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, otro rey que hizo lo correcto, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá. Marca esa parte. Por causa de este rey, el pueblo estaba corrompiéndose. Y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos. Por mandato de su esposa, Jorán había ordenado matar a todos sus hermanos, porque su esposa tenía un deseo de que un día ellos van a querer quitarle el poder, entonces vamos a asegurar. Entonces mandó a asesinarle a todos sus hermanos. No había ningún descendiente más de David. Imagínense, eso hizo Jorán. ¿Terrible o no? Casi acabó con el linaje de David, esta Atalía. Primero acá con los hermanos de su marido, con sus cuñados. Acabó con todo ello. Después, vamos a ver más adelante, que ella va a matar a sus sobrinos, porque están todavía los hijos, que son chiquititos, de sus sobrinos, va a mandarlo matar a todos también. Su deseo era de ella acabar con el linaje de David, imagínense. Esta clase de monstruo trajo Jorán a su casa. Por eso peña tendean a la mala, peguerúa, a la penderoga, peña tendean. Muchas veces uno hace las cosas con buena intención, pero no sabe a quién le está trayendo a su casa, a su vida.
Vos ves una persona que parece agradable, parece que reúne todos los requisitos que a vos te parece correcto, pero sus pensamientos profundos no sabe. Por causa de que trajeron una mujer corrupta, el país de Judá casi se hunde. Si no era por el amor que tenía el Eterno a David, ya hubiera destruido todo también Judá. ¿Entienden, no? Peña tendea mandi pemenda. Una mujer no porque tiene buena apariencia, parece muy agradable, es buena. Tienen que saber qué hay en su corazón. Y una de las cosas prácticas para saber qué hay en su corazón es ver cómo vive, cómo se crió, cómo creció y también cómo se comporta. Y eso, por eso es bueno siempre que la persona con quien vamos a relacionarnos sea mínimamente de nuestro entorno. ¿Qué quiere decir eso? Persona que hayamos sabido de dónde salió, quién es conocido. Mínimamente tiene que ser así. Aunque la gente busca personas que nunca han conocido y después se llevan la sorpresa. Pero cuando le conocí no era así. Parecía un pan de Dios. Todo un angelito. Todavía si era un Lucifer. Bueno, sigamos. Esto está entonces en la carta de Elías a el rey Joram. Elías, no sabemos si le envió del más allá. Algunos comentaristas dicen que esto Elías escribió antes de irse al cielo, ¿no? Pero dudo mucho yo, dudo mucho, ¿no? Porque no suena como una profecía, suena como algo que está ocurriendo en el momento, en ese instante. ¿O será que Elías, bueno, miren, cuando Joram sea rey y cuando empiece a hacer estas cosas, le dejó un correo y le vas a enviar? No creo. Me parece que sí, Elías en algún lugar estaba viviendo y siguiendo todos los acontecimientos y envía esta carta. Seguía él vivo entonces. Dice, los cuales eran mejores que tú, dice. Hermanos a la familia de tu padre, los cuales eran, ¿qué dice ahí? Mejores que tú. Sus hermanos eran mejores que él. ¿Por qué? Porque sus hermanos no se casaron con una pagana, con una idólatra, con una bruja. Se casaron con judías. Entonces ellos seguían al Todopoderoso y él le mató. Terrible este hombre, ¿no? He aquí el Eterno herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad. A causa de tu persistente enfermedad. Le va a ocurrirle una enfermedad que su estómago va a explotar. Eso es lo que nosotros vimos que en un texto de la Torá dice que ocurría cuando a alguien se le detectaba como adúltera. Entonces se le sentenció a que se hinche su estómago, a que muera terriblemente. Imagínense la carta de Elías. Elías hasta desaparecido en el exilio, todavía son feroces sus predicaciones. Esto es palabra del profeta Elías. Desde algún lugar del cielo o del exilio, del desierto, o de algún lugar está a oña tende palo y coino, y envió esta carta. Sigamos. Versículo 19. Con todo esto, el Eterno decía, leímos, versículo 20. En el tiempo de él se rebeló, ¿de quién estamos hablando? Del rey Joram, ¿no? Se rebeló Edom contra el dominio de Judá. Edom estaba bajo el dominio de Judá desde el tiempo de David. Después habían hecho alianzas, habían hecho acuerdos, habían peleado inclusive juntos a una batalla. Siempre Judá eran como alguna vez aliados y otra vez eran súbditos. Pero en este tiempo Edom se rebela. Edom quiere ser libre. Contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Sair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. O sea que no pudo contra los edomitas. Vamos a ver arriba ese punto 20. Como consecuencia del desordenado gobierno de Joram de Judá, Edom y Libna, otro pueblo también que estaba sujeto a Judá, se libraron de su dominio.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 8, dice así. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Ya ellos tenían su propio rey. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que les habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado, miren lo que dice ahí, por cuanto el rey, ¿no?, había dejado al Eterno, el Elohim de sus padres. ¿Se acuerdan qué ocurría en tiempos de David? David conquistaba a todos los países que estaban a su alrededor y ellos le servían. Ahora, ¿qué está pasando? Todos esos países se están liberando de Judá. Judá no está teniendo más autoridad. Esto quiere decir, está perdiendo autoridad. Cuando una persona vive una vida desordenada, ahí dice, ¿no? Más arriba decía, del 20, como consecuencia del desordenado gobierno de Joram. Cuando una persona vive desordenadamente, su vida ya pierde autoridad. Nadie le respeta, nadie le considera nada. ¿Es así o no es así? Algunas veces la persona quiere que se le respete. ¿Por qué no me respetó? ¿Cómo está viviendo su vida? No cumple con las personas, no hace lo que tiene que hacer, no vive conforme a lo que dice la palabra, habla una cosa y hace otra cosa. Nunca la persona le va a considerar serio ni importante. ¿Es así o no es así? Entonces, yo me imagino a los líderes de Libna y de Edom. ¿Cómo pico ese rey tonto va a manejar nuestras vidas? ¿Cómo pico ese rey tan que hace caso a lo que su mujer le dice? Ese es un mandarín. Va ese pico mía o mandata y en deje. Ya ye revela. ¿Sí o no? Ya ye revela, eso es. Ya no vamos. Tiene que ser un rey con autoridad, con poder, con fe, el que gobierna a los demás. Pero ellos ya no querían seguir a este líder, a este rey. Vemos entonces que estaba en decadencia su vida, ¿no?, en fracaso. Continuemos. Versículo 21, ¿no?, o 22 ya. El pueblo oyó a sus tiendas. Versículo 22. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Ahora, 23. Segunda de Reyes 8:23. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Así pregunta. ¿Dónde están los demás hechos de Joram? En los libros de las crónicas. Entonces vamos a ver. Es el libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 16. Entonces el Eterno despertó contra Joram la ira de los filisteos. Entiendan bien acá. Esos son los demás hechos de Joram. Son los últimos hechos que no aparecen en Reyes, pero acá aparecen en Crónicas. ¿Quiénes se enojaron ahora? Los filisteos. Ellos estaban dormiditos ahí. Porque en tiempo de David, los filisteos fueron totalmente derrotados, ¿cómo se dice?, sujetos, sometidos. Ellos tenían terror del linaje de David. Pero ahora ven un rey manipulado por una mujer, un rey que adora imágenes. Ellos ya no le respetan más. Pero ya perdemos la y Dios, la y Elohim poder. Cuando ya y Ari. Mas vea, no respeta eso. Cuando una persona deja de servir, de vivir conforme a lo que dice su Elohim, su Dios, nadie le respeta. Pegan cuando hay creyentes, pegan guaunte ojo la iglesia. Así se suele decir, ¿no? Nadie le cree más. Ahora los filisteos también ya se armaron. Dice. Entonces el Eterno despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes. También de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra, miren, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no les quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de su hijo. Ora Japaité, la familia cuera. Eso lo había, en la carta de Elías había dicho eso, ¿no?
Vino, dice, según un comentario, fue un ataque, devastador, terrible. Mucha gente murieron. El rey no sabía más qué hacer. Para ese entonces el rey huyó, estaba enfermo, secuestraron a su familia. Él estaba como tipo en un refugio. Qué tragedia. Pero fíjense más arriba vamos a ver un poco. Dice, el Eterno despertó contra Jorán la ira de los filisteos. Esto me hizo pensar una cosa. Muchas veces hay personas que de repente se enojan contra nosotros, ¿no? Ay, ¿cómo decir? No nos aguanta. De repente alguna persona no nos aguanta, no nos quiere más saber nada de nosotros. Nos quiere crear problemas. ¿Hay o no hay? Bueno, no vamos a culparle más a esa persona. Antes de culparle a esas personas que no nos aguantan, vamos a mirar primero si estoy haciendo lo que el Padre dice o no, ¿verdad? Vamos a pensar, claro, nosotros primero queremos ver la persona que me está creando problemas, dejo la culpable, vos sos lo que me crea problemas. Antes de mirar a esa persona que me está creando problemas, voy a mirar si por ahí Dios no le está poniendo ese deseo en su corazón. Voy a atender bien eso, ¿verdad? Porque ¿quién dice ahí que puso la ira en el Eterno, en esta gente? El Eterno es. El Eterno. ¿Por qué? Porque Él ya se había alejado del Todopoderoso. Es lógico que si vos estás sirviendo al Todopoderoso, si nosotros estamos haciendo lo que Elohim quiere y alguien se rebela contra nosotros, Dios se va a ir contra esa persona. Sí. Por eso nosotros tenemos que asegurar si realmente las personas que se están enojando contra nosotros no nos está enviando Dios, ¿vale? En vez de los enviadores, pero si nosotros, en vez de enfrentarnos con esa gente que nos ataca, que nos odia, que no nos quiere, analizamos cómo estamos viviendo y descubrimos que algo está mal, corregimos, solucionamos y hacemos lo que a Dios le agrada, entonces Dios se va a ir otra vez contra ellos. Siempre ha ocurrido así. Cuando el pueblo se arrepentía, cambiaba su corazón, nuevamente el Todopoderoso se iba contra los enemigos. ¿Verdad? Bueno, continuemos. Entonces aquí terminó la vida de Jorán, ¿no? Continuemos. Después, más abajo. Y durmió Jorán, a los demás hechos ya vimos. Y durmió Jorán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar, reinó en lugar suyo Ocosías, su hijo. Acá hay algo muy importante. El único que quedaba de todos sus hijos era Ocosías. Todos sus demás hijos fueron secuestrados, no sabemos qué hicieron con ellos. Si los mataron, los sacrificaron, no sabemos. Pero solo quedó Ocosías. Vamos a ver ese punto. 24. Jorán de Judá murió de una enfermedad asquerosa y sin los honores dados a otros reyes. O sea, cuenta que su estómago se pudrió. Increíblemente, su estómago empezó a podrirse y se abría y se veía en su intestino. Y nadie podía curarle. Así se murió. Entonces, cuando un rey moría se hacían honores a él no se le hizo, se le dejó nomás ahí podrirse así, se pudrió en vida. O sea que toda esta parte de su estómago se empezó a podrir y hasta que ya murió. Ay, qué terrible, ¿no? Qué terrible. No sabemos qué clase de enfermedad habrá sido eso. Y sin los honores dados a otros reyes. Segunda Crónicas 21:18 dice, después de todo esto el Eterno lo hirió. Miren, el Eterno lo hirió, dice. El Eterno lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. ¿El Eterno puede enviarte una enfermedad incurable? Puede. Otra vez, cuando venga una enfermedad, no vamos a culparle a la enfermedad. Vamos a mirar primero cómo está mi vida delante del Todopoderoso. Eso no es lo que primero yo tengo que mirar. Si está bien, bueno, Señor, llévame. Voy a irme tranquilo. Aunque la enfermedad me lleve, mi corazón se va a ir con paz. Pero si estoy mal,
esa enfermedad tal vez lo que quiere hacer es que me arrepienta, que cambie mi corazón. No hay en la Escritura un texto que diga que Jorán se arrepintió. Pero nosotros podemos ver que inclusive Acab se llegó a arrepentir, o sea, llegó a decir, Señor, por favor. Un tiempo, ¿no? Después su corazón cambió otra vez. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como las habían hecho con sus padres. Entonces les dije que se podría su estómago, y no había cómo curar, se podría. Aunque tomaba, hasta que su intestino, su tripa, ¿no? ¡Pah! Se abrió. ¡Pah! ¡Pah! Se murió. Una maldición terrible, porque fue uno de los reyes que corrompió a Judá. Entonces, corromper tu vida, corromper tu alma, trae estos resultados. Continuemos. Ahora sí, murió, ¿no? Reinado de Ocosías, su hijo de Judá. Versículo 25. Segunda Reyes 8:25. En el año 12 de Joram, sigue Joram reinando en Israel, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram. Por cierto, ¿había algún Ocosías también en Israel? El hijo de Acab, o sea, vamos a recordarnos, Acab tenía 3 hijos. Ocosías era el mayor, Joram y una mujer llamada Atalía. Atalía se casó con el hijo de Josafat que se llama Joram, que tiene el mismo nombre de su hermano, Joram. Tiene un esposo Joram y un hermano Joram. Atalía tenía también un hermano mayor que se llamaba Ocosías, que fue un rey después de que murió Acab. Pero ¿qué pasó con Ocosías? ¿Se acuerdan que se había caído de la terraza y se fue a consultar a Baal Zebú, el dios de las moscas? Y ahí Elías le lanzó una profecía y al final murió. Ocosías de Israel era adepto a los dioses de Baal, adoraba a los dioses de Baal, los brujos. Esa era su característica. Entonces, para poder entender nomás, ahora viene Ocosías de Judá, que es hijo de Joram. Dice así, vamos a ver ese punto 25. Ocosías, también conocido como Joacás, 6º rey de la casa de Judá, año 841. Un año nomás él gobernó, el año 841. Hijo y sucesor de Joram, según el libro Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 16, y el 17 y 22 del 1. Una coalición de filisteos y árabes atacó a Judá durante el reinado de Joram, y estos se llevaron un gran botín, incluyendo a los hijos y a las mujeres del rey. Solo escapó el más pequeño, Joacás. Este fue puesto en el trono por el pueblo a la muerte de su padre y reinó con nombre de Ocosías, según el libro de Segunda de Reyes. Así le pusieron ese nombre, ¿no? Con ese nombre él fue considerado rey. Bueno, volvamos a Segunda de Crónicas 8:26. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Y vamos a ver por qué, después vamos a ver por qué muere este rey. El nombre de su madre fue Atalía, ella aparece, ¿no? La bruja Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Acá sale como que fuera hija de Omri, pero en aquel entonces, cuando se escribía el libro de Reyes, siempre se le consideraba al líder de la dinastía, como líder, así como se dice hijo de David, descendiente de David. Bueno, la dinastía de Acab era la dinastía de Omri. ¿Se acuerdan que habíamos hablado antes de Omri? Entonces por eso le llama hija de Omri, como diciendo de la dinastía de Omri. Pero nosotros sabemos que era hija de Acab, rey de Israel. Sería nieta de Omri, ¿no? Nieta de Omri. Ahora, ¿cómo vivió Ocosías? Vamos a ver cómo fue la vida de Ocosías. Ocosías anduvo en el camino de
la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Vivió de la misma manera. Vivió una manera terrible. Vamos a ver un poco el punto 27. No, arriba sí ya vimos, 26. Ese se borró. Bueno, continuemos. 28. Y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, a Ramot de Galaad contra Hazael. Acá ya se unieron nuevamente porque Hazael, ¿quién era Hazael? El rey de Siria se había propuesto acabar con los reinos, con el reino de Israel. Él no tenía pensado todavía nada en Judá. Su objetivo era Israel. Ya a Judá le estaban quebrantando ahí los filisteos y los árabes, ¿no? Pero el problema con los israelitas con los sirios era contra Israel. ¿Por qué era así? Porque Siria estaba arriba de Israel. Si Siria quiere atacar Judá, primero tiene que destruir todo el norte, ¿no? Y después, una vez que destruye el norte, baja hacia abajo, hacia Judá. Entonces, por eso a Judá le convenía ayudarle a Israel para que los sirios no vengan, ¿no? Subían a ayudar. Entonces, Ocosías se fue a ayudar a su tío, sería, ¿no? A su tío. Era su tío. Jorán era su tío, ¿no? ¿O no? ¿Qué era Jorán de Ocosías? No se olviden. Porque era hijo de Atalía. Y Atalía era hermana de Jorán. Poco a poco ya entendés todas las cosas, ¿no? Ya entendemos todas. ¿Cuántos años estudiamos la Biblia y ni no entendíamos estas cosas? ¿Es la verdad o no? Ahora no hay mapa, Jorán, mapa, Atalía, Mópico. No leen, pero ahora por lo menos cuando leamos vamos a ver ya quién era. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo estaba gobernando? Para ese tiempo todavía Eliseo estaba como profeta, pero ya apenas íntimo, hija. Fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Jorán. ¿Qué porá? Y el rey Jorán se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, a visitar a Jorán, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Entonces fue herido, fue a una ciudad cercana, ahí le estaban atendiendo, estaba ya como un hospital, y Ocosías dijo, voy a ir a visitar a mi tío, porque fue herido, y voy a estar con él. Así él decidió. Y ahí terminó este capítulo. Y el capítulo 9 comienza con una revuelta en Israel. Revuelta en Israel. Un golpe de Estado. Pero ¿quién creen que va a hacer este golpe de Estado? Alguien que se llama Jehú. Aparece en acción. Jehú es un desconocido. Nadie sabe quién es Jehú. Pero si nosotros nos recordamos, el profeta Elías, ¿no?, había ungido a 3 personas. Primero, a Hazael, que era un siervo. Segundo, a Jehú, que también era un desconocido. Y tercero, había ungido a Eliseo. Había 3 objetivos. Hazael para enjuiciar a Israel. Jehú para enjuiciar a la casa de Acab. Y Eliseo para restaurar a ese remanente que estaba buscando la verdad. Con ese objetivo, Elías había ido a hacer esa misión. Entonces, ahora, ¿cómo está Joram? Su ejército no puede contra Hazael, él está herido, entonces es el momento en que Jehú va a tomar el poder. Bueno, ahí terminó, o había terminó, ¿no? El 8 terminamos, ¿no? Vamos a mirar una parte final, para recordar y quedarnos desde aquí en todo esto que hemos ido dando. Vamos a entrar en el punto 29. Reyes de Israel, reino del norte. Vamos a atender detalladamente quiénes fueron estos reyes para no olvidarnos. ¿Está bien? Para recordar.
No, acá no vamos a ver, acá está todo ordenadito. Dinastía, dice. Primer rey de Israel fue Jeroboam, Jeroboam I. Después vivió en el 930 hasta el 909. 22 años. Muere herido por Elohim, dice. Segundo rey de Israel fue Nadab. Vivió del 909 al 908, 2 años nomás reinó. Murió asesinado por Baasa. Después Baasa, ¿no? Tercer rey de Israel. Vivió en el 908 hasta el 886. Vivió 24 años. Murió naturalmente. Después Ela, rey de, este es el cuarto ya, ¿no? Cuarto rey de Israel. Vivió 886 al 885, 2 años. Muere asesinado por Sinri. Después Sinri vivió en el 885. ¿Cuántos años gobernó? 7 días, ¿no? Por eso después vamos a ver algo interesante de Sinri, ¿no? Él fue un traidor, ¿no? Él era un general del otro rey que estaba arriba, de Ela, ¿no? Y él le mató a traición, ¿no? Traición. Después él murió otra vez, se suicidó, dicen. Algunos dicen que se suicidó. Continuemos. Sinri, ¿no? Gobernó 7 días. Muere, suicidio, ahí está, se suicidó. Después viene el rey Tibni, en el 885, 880, 5 años, murió naturalmente. Después, otro rey, Onri, ese ya es el linaje, la genealogía de Acab. A partir de ahí son sus descendientes hasta Joram, hasta Joram. Con Joram se acaba la dinastía de Acab. Omri, 885-874. Por cierto, Omri fue el que fundó la ciudad de Samaria, ¿no? Él fue el que fundó la ciudad de Samaria. ¿Cuántos años gobernó? 12 años y murió naturalmente. Y su hijo Acab, ¿no? Gobernó el 874-853, 22 años. Tiempo del profeta Elías. Todas esas batallas con los profetas de Baal, toda esa, la sequía, la viuda de Sarepta, toda esa escena con el rey Acab también, la pelea con los moabitas y todos esos acontecimientos vivos. Muere herido en batalla, ¿no? Por una flecha perdida. Y después gobierna su hijo Ocosías, 853-842, 2 años, manipulado por su madre Jezabel. Ocosías era títere de Jezabel. Muerte por una caída. Se cayó, ¿no? Muerte por todo. Algunos dicen que estaba haciendo una farra y se fue en su ventana, o no tenía ni ventana ahí. No tenía baranda, no su ventana, y se cae ahí. Y después entra su hermano Joram. Su hermano Joram, que es el rey número 10, ¿no? El rey número 10 de Israel. 852 a 841. 12 años gobernó y muere asesinado por Jehú, el personaje que vamos a hablar el próximo jueves. Continuamos. Reyes de Judá. Primer rey de Judá, Roboam, hijo de Salomón, ¿no? ¿Se acuerdan de Roboam? 930 al 913, 17 años, murió naturalmente. Segundo rey de Judá, Abías, 913 al 910, 3 años, también murió naturalmente. Van a fijarse una cosa, casi todos los reyes de Judá murieron naturalmente. Más tranquilo era su vida de ellos. Los reyes de Israel, asesinato, se caían, suicidio, terrible eran esos reyes. Para que veamos más o menos el ambiente de cómo es la época y cómo es ahora. Este es el tercero, ¿no? Tercer rey de Judá, Asa, ¿no? Gobernó en el 910-869, 41 años. Este fue el rey que trajo la restauración otra vez a Israel, después de mucho tiempo, ¿no? El rey Asa. Y murió naturalmente. Y el cuarto rey, Josafat, uno de los reyes también que siguió el ejemplo de su papá, fue un rey justo, uno de los reyes más justos que hubo, murió en el año 872 al 848, 25 años gobernó. Murió naturalmente. Y después su hijo Joram, quinto rey de Judá, reinó 8 años, 848, 841.
herido por Dios. Así sale, ¿no? Herido por Elohim. Este fue el único rey que Dios le mató, ¿verdad? Y sabemos por qué. Ahí no me olvidé poner, pero iba a decir, ¿quién le manipuló a Joram? Su esposa, la hija de Jezabel. Así como a Ocosías le manipuló Jezabel, la mamá de Atalía, a Joram le manipuló también su esposa. Por eso su gobierno fue terrible. Hay que tener mucho en cuenta estos puntos. Y el sexto rey de Judá fue Ocosías, que gobernó en el 841, un año. Un año nada más, asesinado por Jehú también. Ahí terminamos todo, por eso quería terminar hasta acá. Jehú mata al rey de Israel y al rey de Judá. Y después empieza su revuelta. Pero esto vamos a ver el próximo jueves, no se pierdan, ¿no? La continuación de este personaje en el libro de Reyes. Y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Segundo de Reyes. Bendiciones y hasta pronto.